amado Jesús, buenos días, mi Rey. Estamos felices, contentos, alabándote y glorificando, porque sentimos tu presencia santa, mi Cristo. En este momento, Señor, quiero poner en tus santas y divinas manos, aunque ya está, Señor, la hermana Ceci. Te la ponemos nuevamente, Señor, para que la unción del Espíritu Santo, Señor, baje sobre de ella con poder, Señor, y la envuelva de su cabeza hasta sus pies. En este momento, Señor, ella ha sido elegida para predicar tu palabra, mi Cristo. Te la ponemos en tus manos, Señor, para que le esa unción, Señor, en sus labios, en su mente y en su corazón, para que sean palabras tuyas, Señor, ungidas por el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana a nosotros dalos esos oídos disponibles, Señor, para escuchar tu palabra y escuchar este mensaje, Señor, que viene de ti, Señor. Utiliza a esta hermana, Señor, para que esas palabras lleguen a las profundidades de nuestro corazón, para que lleguen a nuestra mente, Señor, y puedan dar fruto. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana. Buenos días. Buenos días. Pedimos que sea el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida como Él quiera. Y siempre nosotros nos dejemos sorprender, que no estemos siempre prevenidos, ni mucho menos desatendidos de lo que Dios nos quiere dar y quiere hacer. ¿Listo? ¿Qué vimos ayer? A ver quién recuerda muy brevemente, siquiera cómo se llamaban los temas o de qué se trataban. Que es la oración de intercesión, es decir, colocamos como ese fundamento, esa introducción de nuestro taller que nos permite dejar claro de qué es lo que vamos a estar tratando ayer y hoy. ¿Qué más? El poder de la oración de intercesión en la comunidad, que rompe, transforma cualquier realidad y que, tal como nos la narran los textos bíblicos, desde las primeras comunidades cristianas va a ser una constante, la oración de intercesión. Pues bien, hoy en este primer momento vamos a tratar un tema que es ¿qué y cómo hacer oración de intercesión? ¿Listo? ¿Qué? Me refiero en un primer momento en que, sin duda alguna, Moisés fue un gran intercesor. No podemos decir que no. Los profetas en su momento también se presentaron ante Dios para interceder por el pueblo desobediente. Y a través de los textos bíblicos vamos a encontrar también que ese sacerdocio levítico, esa tribu sacerdotal de la tribu de Leví, esa es la tarea que va a tener. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque hayan sido muchos intercesores, hay un intercesor definitivo, último, único, cerca al Padre, que es, y de que después de Jesús todos asumimos la intercesión como esa acción en la que nos unimos al corazón de Cristo para orar al Padre, para interceder. Entonces, ¿qué podemos decir para iniciar? Que todo cristiano es intercesor. Todo cristiano es intercesor. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos a Cristo. Una cosa es que no la asumimos, que no lo haga, pero todo cristiano es intercesor, está llamado a la intercesión. Otra cosa es el ministerio como tal, el carisma, que decimos nosotros en lenguaje carismático, que se va presentando y se va fluyendo, pero todo cristiano es intercesor. Y también el cristiano ha recibido la facultad
Aquí yo quiero hacer un énfasis, porque muchas veces nosotros decimos, yo estoy esperando que el Señor me llame, pero nosotros desde el bautismo ya estamos llamados. ¿O no? Lo que tengo que dar es una respuesta a ese llamado. Pero el llamado ya está. Es más, ya estamos capacitados. ¿Y por qué estamos capacitados? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos capacita para decir, Abba, Padre. Entonces ya tenemos llamado y capacitación. Así que de aquí para adelante, naná y cucas, decimos en mi tierra, nadie puede decir yo no. Nadie puede decir yo no. Entonces, quiero tomar a María en esta charla. A María intercesora, que casi siempre la dejamos para la última charla. Yo la voy a meter aquí. Yo le digo a ella la chacha. ¿Saben lo que es la chacha? Como la mala, berraca, la chapalante. Porque todos tristemente vemos a María con vestida de su advocación, muy bella, pero 3 metros sobre la tierra. Y si algo tiene bello María fue su humanidad. La experiencia con Dios. Lo que vivió con Dios y cómo lo vivió. Porque vivió todas las situaciones que puede vivir un ser humano. El marido, ya sea por ley, iba a repudiarla. Tuvo que irse donde una prima a refugiarse mientras Dios ponía eso en orden. El hijo, van a decirle que está loco y la familia lo va a buscar. Texto de Mateo, porque estaba loco. Abandonó la familia. Y eso en el contexto judío no se podía. No se podía. Por eso es que lo van a buscar, porque está loco. La gente lo maltrataba. Lo querían matar. Queda sola. Todas las situaciones de un ser humano, María las vivió. Por eso es la gran intercesora, porque conoce. Porque conoce nuestras realidades. Vamos para el texto de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2. Versículo, vamos a leer el texto que es las bodas de, versículo del 1 al 12. ¿Quién quiere? Para ver si se despierta. El que esté más dormido, que se levante a leer. Venga, hágame el favor. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde prevenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Jesús bajó después. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No voy a hacer una interpretación exegética del texto, pero sí voy a decir dos cosas. Y pilas, hermano Francisco, con lo que voy a decir y va a grabar. Este texto no tiene nada que ver con un matrimonio. ¿Lo sabían? No tiene nada que ver con un matrimonio. Porque el Evangelio de Juan es totalmente teológico, no histórico. Los sinópticos sí son históricos, el de Juan es teológico. Entonces Juan, a través de la narración de un hecho, nos va a permitir conocer una gran revelación. ¿Cuál es? Voy a ubicar el texto para después ir al tema de la intercesión. Pasa el prólogo, pasa Juan el Bautista, muere Juan el Bautista y dice el texto que Jesús va a ser la primera señal. Ya no lo llaman milagro como los sinópticos, sino señal. Eso es importantísimo, porque una señal es un indicador de algo o no. Aquí estamos llenos de señales, nos están indicando algo, para dónde ir. ¿Qué es lo que María le está pidiendo a Jesús? No, ella no le está pidiendo a Jesús que interceda. ¿Qué es lo que María le está diciendo a Jesús cuando le dicen no tienen vino? Sí, está pidiendo, pero no te vayas a pedazos. En el texto, en el marco del texto. No, la señal la está haciendo, pero ¿para qué? ¿Cuál es la señal que le pide? En el texto, todavía no la interpretación. Eso es un problema que tenemos nosotros, nos vamos a interpretar sin quedarnos en el texto. Un momentico. Miren, ese texto lo que está diciendo es que lo que ellos tenían para purificarse, que eran las tinajas, ya no sirven, se quedaron vacías. La ley ya no salva. Y María lo que le está diciendo a Jesús es, dales una señal de que eres tú el que vino a salvar. Y él le dice, pero es que no ha llegado mi hora. Por eso es que le dice así, no ha llegado mi hora. ¿Cómo les voy a anticipar eso? Pero ella no le pone atención y solamente le dice a los demás, hagan lo que él les diga. El texto, por cuestiones históricas, se quedó en un matrimonio, pero realmente es la primera revelación de Jesús. ¿Cómo dice el segundo misterio luminoso del Rosario? La autorrevelación del Señor en las bodas de Caná. Y lo rezamos todos los jueves y no le paramos bola. Y no le ponemos atención a qué es lo que estamos meditando. Jesús se va a autorrevelar en las bodas de Caná. Va a decir, soy yo. Y por eso los discípulos, dice Juan, le creyeron que era él. ¿Listo? Pero eso será una clase de interpretación del Evangelio de Juan que no podemos dar ahora. Vamos a la intercesión. Primer elemento, María le plantea un problema a Jesús. Y no solamente un problema de vino, le está planteando un problema vital. Es que en esa época el vino no era solamente porque sí, era lo que ellos tomaban, agua no había, no era el vino como nosotros lo conocemos hoy, era simplemente un jugo de fruta que podía llegar a fermentarse porque no tenían dónde guardarlo y hacía más calor que en mi tierra. Si estoy hablando muy rápido me dicen. Entonces el problema es vital. Para tomar lo que da. Y si uno no toma algo, uno, ¿qué pasa? Se deshidrata. Y si se deshidrata, ¿qué pasa? Se muere. María lo que le está planteando a Jesús es un problema vital.
el intercesor. Así nosotros a veces despreciemos y no valoremos lo que le plantea a Dios. Es un problema vital, de vida. Este no tiene vida, este está muerto en vida, este necesita aquello, este lo otro, la comunidad tal cosa. Es una situación de vida. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero miren que ella no le aconseja a Jesús la solución. Ella le planteó la situación. Y se quedó esperando a ver qué iba a hacer él. Y ante la frase de Jesús de todavía no ha llegado mi hora, ¿ella qué hizo? No tengo que ver con eso, Jesucito. Soluciona. El intercesor no se deja ganar de los obstáculos. Aunque vea que parece imposible lo que está orando, se mantiene en la espera de lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. María espera confiada en Jesús, porque el intercesor tiene que confiar, ¿o no? Uno no se acerca al que desconfía. Claro que a veces nos pasa cuando regresamos diciendo, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ella está confiada, primero, en que Él es quien es. Y eso es lo que le da su confianza. Hermanos, nosotros oramos a Dios, no es al vecino de al lado. Es a Dios que nos ama, que nos creó para ser felices, que quiere nuestro bien, que dijo que siempre estaría con nosotros. Pero a veces pareciera que le estuviéramos tocando la puerta al vecino de al lado. Confianza. María tuvo confianza en que su oración estaba siendo atendida. Otra actitud de María, ella no sabe cómo lo va a hacer, cómo se va a revelar en ese momento. Por eso el intercesor, y ayer mencioné algo de esto, tiene que estar dispuesto a dejarse sorprender, porque si no puede correr un riesgo grandísimo. Nosotros en nuestra limitación podemos pensar que Dios lo hace de una sola manera, pero Él tiene una infinidad de maneras de hacerlo. Si estamos afianzados en una sola, es posible que ya lo esté haciendo y no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque yo conozco una sola manera y le estoy diciendo además cómo hacerlo. Y por eso espero que suceda de esa sola manera. ¿Qué les parece? Por eso es que yo la adoro. No adoro de adoración, adoro de amor. Porque es que se necesita tener mucha fe para actuar de esta manera, para simplemente presentar a Jesús situaciones y confiar en que algo va a hacer, en que algo va a hacer. Y escuche lo que le voy a decir. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, así nos parezca pequeño, sencillo, común, lo que lo hace grande es que lo hizo Dios. Y como lo hizo Dios, es divino. Es divino.
Eso es importante. Entonces, ¿qué podemos aprender de María? Recordemos lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 33:3. Llámame y te responderé. No dijo cómo, pero va a responder. Y a veces el silencio de Dios es una respuesta. ¿Saben cuántos años estuvo Dios en silencio antes de la llegada de Jesús? 400 años. Después del profeta Malaquías. Se cayó Dios. 400 años. Para esperar el momento indicado de la encarnación. A veces el silencio de Dios es una respuesta y el intercesor tiene que aprender a leer el silencio de Dios. Es muy diferente decir Dios está hablando en el silencio que decir Dios no está diciendo nada. ¿O no? Es muy diferente. Entonces llámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú ni siquiera te imaginabas ver. El intercesor tiene que estar listo para recibir sorpresas que incluso lo pueden superar. Y esa fue la actitud de María, que comprendió que su hijo era libre, que ella no le indicaba y actúa de manera sorprendente. No podemos perder la capacidad de admirarnos de lo que Dios hace. Segundo elemento que nos enseña María. Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 9 al 13. Pidan y se les dará. Jesús a los intercesores y a todos, pero en este caso a los intercesores nos está pidiendo un mínimo esfuerzo. ¿Cuál es? Pedir. Un mínimo esfuerzo. Pedir. Pero un pedir que conlleva un salir de mí misma, un salir de nosotros mismos, un soltarnos para agarrar a Jesús y orar como Él orara. Como Él orara. ¿Cómo creeríamos que está orando Jesús ante el Padre por nosotros? Ay, tan bellos, ahí están reunidos aprendiendo, son tan santos. ¿Será eso lo que está diciendo? No, hombre, que va, Señor Padre, por favor, conviértelos a los que salgan de ahí. Salir de nosotros mismos. María no se quedó pensando en lo que ella quería y en que ya ella sabía quién era Él, sino que su deseo era que todos lo supieran y lo recibieran. Y ese debe ser el deseo del intercesor, que en su oración, sea de manera directa o indirecta, vaya intrínseco el deseo que esa situación o esa persona se acerque a Dios, le conozca, aunque sea por lo que hace. Pero una de las situaciones más problemáticas que tenemos es cuando se ora por alguien sin evangelizar. ¿Por qué? Porque es muy probable que la persona a lo que reciba, ¿qué va a hacer? Se va. ¿Les pasa? Que mucha gente está 1 año, 2 años y después evangelización. El intercesor tiene que estar listo para orar y evangelizar si tiene la oportunidad. No solamente para orar, aunque no sea su carisma la predicación, pero es que todos somos evangelizadores y todos tenemos que tener un mínimo de la verdad de Cristo en la boca.
Entonces, un sacerdote que fue asesor de mi tierra y luego me ha acompañado muchos años, siempre me decía, el día que te pares a predicar allá, qué maravilloso es Dios porque ha hecho maravillas y qué maravillas hizo el Señor en mi vida y doy gracias a Dios por sus maravillas, te bajo de ahí. Porque ahí no estás diciendo nada. Tenemos que tener un mínimo de la verdad en la boca. Sobre todo cuando alguien es palabra que me acabo de inventar, están viniendo por eso. ¿Qué dijo María? Hagan lo que Él les diga. Los intercesores tenemos que ser humildes, sencillos, estar atento a las mociones del Espíritu. ¿Les ha pasado que uno está dormido, rico, y de pronto el Espíritu empieza, levántate? Y yo no. Levántate. Yo le digo, sí, para allá, porque si me pongo a pelear contigo en último me vas a tener que ir levantando. Vamos, de rodillas, ¿qué fue? Entonces, el intercesor tiene que estar dispuesto para Dios. Para Dios. Y esa disponibilidad a Dios de hacer lo que Dios diga. Y por eso muchas veces en la intercesión no va a ser solamente orar, sino acercarnos al que o a los que estamos orando. Hermanos, porque esto no es mágico. Dios puede hacer cosas impresionantes, no tengo duda. Gloria a Dios. Caramba, pero si se está orando por la conversión de una familia, ¿acaso no hay quien vaya, como dijo el mismo Señor, como dijo Pablo, alguien que les anuncie, que vaya y acompañe? Y yo le dije a ella, llama al sacerdote que ministre el sacramento. No, que él no quiere. Yo no le estoy preguntando a él si quiere. Ni te estoy preguntando a ti si quieres llevarlo. Te estoy diciendo que lleves al sacerdote. Para que ministre el sacramento. Que no es para que se muera, lo puede sanar. Entonces, si somos nosotros, no, es que no quiere. Es que yo no sé, yo voy a orarle al Señor para ver si quiere. Miedosos. Somos intercesores miedosos. Obviamente para entrar a una casa uno no puede entrar si no le abren la puerta. ¿Cierto? Pero hay que hacer el intento. ¿Cuántas personas, los reto a que salga y pregunte, que ya no están aquí, nos van a decir, es que a nadie le interesó cómo estaba, es que a mí me estaba pasando esto, es que nadie me preguntó, es que yo necesitaba oración, es que... Pregúntele y me escribe y me cuenta cuántos le contestaron eso. Que nos ha podido pasar a nosotros mismos. Entonces María es el ejemplo de estar dispuesta para Dios. Señor, yo te pido, hijo, yo te estoy pidiendo, pero tú haces lo que quieras y como lo quieras hacer. Y una disponibilidad confiada, segura de que algo va a hacer. Algo va a hacer. Esa hermana mía se inquieta mucho. Ella dice, en todas las predicaciones me mencionas. Porque tenemos unos hermanos como necios. Y yo le digo, mira, los puedo ver revolcados, pero yo sé en quién he creído. A mí no me importa lo que yo veo. A mí me importa lo que yo creo, bendito sea Dios. Y así sea en el último instante, Jesús atenderá esa salvación. Gloria al Señor. Así que a mí no me vengas a decir qué están haciendo. A mí ven a preguntarme qué puede hacer Dios. Y ese es el problema de nosotros, que nos quedamos con lo que ven.
estos ojos y oyen. Y es importante, pero para orar, no para desmotivarnos, no para creer que ahí está el final de todo. Entonces, ayer lo decía, el que en la intercesión, el que ora, no pide por él lo que él quiere. Y tampoco pide nada malo para el otro. Yo recuerdo una situación de una pareja muy complicada. Había golpes, maltrato, todo. Mi madre espiritual, una de ellas, que en paz descanse, era muy divertida. Y un día me dijo, oh niña, yo ya no encuentro qué decirle al Señor. Entonces a mí lo único que se me ocurrió fue que lo cogiera por el pescuezo y lo zarandeara a ver si ese hombre cambia. Pero no podemos decirle al Señor, castiga a aquel, porque a veces confundimos la justicia de Dios con la justicia nuestra. ¿Cuál es la justicia de Dios? La misericordia. A todos lo que nos corresponde como hijos es su misericordia. Dios es justo porque a todos nos da la misericordia, sin acepción, sin distinción. Ah, pero Señor, es que la vecina me botó la basura. Ve a hablar con ella y arregla tu problema con ella. Se lo dijo Jesús a los que estaban peleando la herencia. No, yo no vine a ver quién era. Arréglenlo entre ustedes. Ah, pero sí puedo orar para que disponga su corazón, para que inspire y poder hacer un buen arreglo. Eso sí lo puedo hacer. Prepara nuestros corazones para cuando vaya a conversar con ella, sea una conversación sana, amigable, que traiga bendición para las dos. Pero cuidado con esas oraciones. Señor, hazme justicia, porque lo más probable es que vea a ese entrar al templo un día. Eso fue lo que le pedí, justicia. Pero su justicia. Dios no tiene enemigos, hermanos. Nosotros a veces queremos nuestros enemigos donárselos a Dios. Dios no tiene enemigos. Por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es? Porque Dios es amor. Y el amor no tiene enemistad con nadie. Entonces Dios no tiene enemigos. Entonces el intercesor, no podemos orar pensando en enemistades, sino en gracia, en alcance de Dios para esa situación, para eso que quiere hacer. Yo me imagino la cara de María cuando Jesús hizo eso, se autorreveló. Y me imagino cuando le miró la cara a los discípulos. Tremendo, tremendo. Claro, pero sorprendida, agradada. Ella no sabía cómo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. Hermanos, segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Dios en las bodas, de Jesús en las bodas de Caná. Así se llama, eso es lo que meditamos ahí. Se reveló como el Salvador, como el vino nuevo. ¡Ah, qué buen vino! Y lo guardaron para el final. No los dijeron antes. Y aquí estaba. No, que llegó el momento y había pasado mucho en la historia de salvación. Y ese vino llegó pues, después de muchos acontecimientos de Israel. ¿Alguna pregunta? ¿Del qué y cómo orar? Entonces ya dijimos, ¿qué se ora? Bendiciones. Todo lo bueno para la persona, pero sobre todo, que Dios haga una revelación para esa persona de sí mismo.
No solo el milagro, no solo la necesidad, sino que eso conlleve una revelación para sí mismo, para esa persona o para esa comunidad o para esa situación. 2, le ponemos a Jesús la situación, porque Él es el mediador ante el Padre. Y esperamos a ver cómo lo va a hacer. Pero eso sí, con la confianza de saber que lo va a hacer. Y más cuando va acuerdo a su intención de salvación. Lo va a hacer. No tengo duda, lo va a hacer. Lo va a hacer. 3, el intercesor no puede perder la apertura a dejarse sorprender por Dios. Es decir, no puede pretender que sabe todo de Dios, cómo lo va a hacer Dios. Sin duda alguna hay carismas, y esa va a ser la última charla, en los que Dios puede dar a conocer al intercesor algo. No tengo duda de eso. Pero ya eso es un proceso en la oración. Es algo que va aconteciendo mientras se va orando. Que el Señor puede manifestar a través de carismas incluso lo que va a hacer. Incluso lo que va a hacer. Yo tenía un defecto, después pude corregirlo. Gracias al Señor. Bueno, muchos defectos, no, pero les voy a contar uno. Claro, porque hay uno solo, no, que va, ojalá. Y es que cuando recibía la palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, enseguida la decía. Y no siempre se puede decir enseguida. ¿Por qué? Porque eso puede predisponer a las personas o a la comunidad. Entonces uno tiene que saber cuándo puede decirlo y cuándo no. Cuándo espera. A ver qué pasa. 4. El intercesor confía. Ay, Señor, ¿será que sí? Sí. Siempre sí. Puya al que está al lado, pero púyelo. Es sí. Púyelo. Puya a la que está al lado. Sí. Sí. Es sí. Algo va a hacer. Es más, antes de que usted y yo empecemos a orar, ya lo está haciendo y por eso nos puso a orar por eso, gloria a Dios. Ni siquiera es porque usted y yo empecemos a orar. Nos está involucrando en lo que está haciendo, gloria al Señor. Hermana, venga ahora, no puedo. Y el Señor allá, listo, te quise involucrar, te quedaste afuera. Hermana, venga ahora. No, es que no sé. Listo, te quedaste afuera. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de involucrarnos en una obra de Dios por andar poniendo peros? Y ese pero se llama primero yo. Porque a veces es cierto que hay situaciones que lo impiden, pero a veces nos buscamos la excusa. Claro que sí. Hay maneras en que uno puede solucionar y estar. Hay veces que no. Hay veces que de verdad no se puede. Hay veces que de verdad no se puede. Pero cuando yo me busco las cosas, me perdí de lo que Dios va a hacer. Me quedé por fuera de esa obra. Y después decimos, ay, sí, a mí me llamaron para que orara por eso, fue que no pude, y entonces por eso llamaron a fulanita. Ay. Ay, ay, ay.
Hermanos, ¿cómo orar? Con la certeza de que Dios responde. Con la certeza de que Dios responde. Es que yo creo que la pregunta que me hizo el hermano ayer más o menos, pero es que yo creo, ok, hay esquemas que nos pueden ayudar mientras vamos aprendiendo, ¿cierto? Empezar a pedir, empezar a presentar la situación, pero siempre yo sugiero el texto bíblico que tiene esa situación, porque en el texto está la respuesta de Dios. Ahí está. Lo que pasa es que no la vemos. Entonces, cuando yo empiezo a orar, por ejemplo, deme una situación. Un enfermo, Pacho, tenemos salmos, el Señor dijo que fueran los presbíteros y impusieran las manos, que pidiéramos perdón por ellos, que el enfermo sería sanado, que los médicos estaban como instrumento del Señor. Mira todo lo que puedo orar en la oración de intercesión. Que tenga buenos médicos, Señor, que el diagnóstico sea así, que el camino, pero si tú puedes, quieres darlo. Yo recuerdo un tío que ya falleció, trasplante de riñones, y empezamos a orar por ese trasplante y lo primero que apareció fue el donante. Yo recuerdo que yo le dije, bueno tío, ¿cómo quieres que lo haga el Señor? ¿Como un milagro o como un trasplante? Y me dijo, como un trasplante, porque si hace ese milagro yo me muero, entonces el problema va a ser peor. Dios conoce cómo obrar en cada uno. ¿Ves? Entonces yo lo que tengo es que orar todo lo que Dios tiene ahí para esa situación. Y no tengo que buscar todos los textos, pero sí todas las posibles situaciones en que Dios, cómo puede Dios solucionar. Y empezar a orar con ellas, hasta que el Espíritu me va dando la oración ya cercana a Dios, va inspirándola. Como por ejemplo otro que también oye, ese fue tremendo. Porque yo llego a Montería después de muchos años de no vivir allá, lo cuento brevemente, y con esto casi va a cerrar, y él también iba para trasplante. Yo lo había conocido unos 15 años antes, y mi tía me dijo, mira, ¿por qué no vas a orar por fulano? Y yo le dije, ¿por qué no me ha pedido? Ahí apareció, ¿por qué no me ha dicho que vaya? Entonces ella se encargó de decirle, mira doctor, ¿usted quiere que...? Sí, bueno, llegué. Estaba listo para irse a Medellín a hacer el trasplante, con mudanza, tenía que vivir 3 meses en Medellín, apartamento arrendado. Y cuando yo estoy orando, el Señor me dice, trasplante no va a haber. Y yo le dije, ¿cómo quieres tú que yo diga esto ahora? Le dije, mire doctor, si por alguna razón el trasplante no se da, no se preocupe yo. El Señor tiene todo en sus manos. ¿Qué pasó? Su hermano era quien iba a donar el riñón. Cuando llegaron allá, ya canalizados los dos, listos para entrar a la cirugía, el médico dice, repítanme este examen. No eran compatibles. Se hubiera muerto. Y no hubo trasplante. Miren lo que es la oración. Y después sí le dije, no va a haber sanación. Va a haber salvación, que es diferente. Falleció el año pasado y no tengo duda que con Dios en su corazón. Las respuestas de Dios, lo primero es la salvación, ¿o no? Y para disfrutar de ella, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No, ¿para qué? Ya el final. Morirnos. Lo que pasa es que le tenemos miedo a la muerte, no parecemos cristianos. Si la única manera de llegar al Padre es muriéndonos. ¿O no? A veces que yo estoy equivocado y he entendido esto mal. Hombre, yo tampoco me quiero morir todavía. Pero cuando me dio el COVID el año pasado, el antepasado, yo llamé a mi confesor enseguida. Tengo COVID y me puedo morir. ¿Estás lista? Y le dije, estoy lista. Y cogí a mi hijo y a mi nieto. Tengo COVID y me puedo morir. Estoy lista. Que Dios los bendiga. Ah, qué
delicia, Pablo. Señor, ¿hasta cuándo? Ya yo me quiero ir a disfrutar. Pero nosotros pegados acá, ¿saben cómo se llama el diablo? Memillo. Es que me falta hacer esto, es que lo otro. Ay, pero entonces mi familia y mis hijos, ¿y qué va a pasar con ellos? Y mi casa, ¿y quién va a cuidarlo? Ay, pero es que yo todavía quiero, pero es que todavía me falta mucho por hacer. Memillo, Satanás, apártate. Pegados de nosotros mismos. No estoy diciendo que se van a morir ahora. Tranquilo. Estoy diciendo es que tenemos que tener claridad sobre nuestro proceso, exactamente, y la salvación, eso sí. ¿Alguna te pregunta? ¿Qué les pareció María? Tremenda lección. Y por eso es que cuando nos dicen algunos, es que María no es la que da, tenemos claro que ella no da. Tenemos clarísimo, y si alguno de ustedes aquí está pensando que María le va a dar algo, María va a interceder. Después de Jesús, es la intercesora más cercana al Padre. Pero no va a dar nada. Y ese es un problema que tenemos, porque por eso la gente se confunde. Porque decimos, le estoy pidiendo a María que me dé. Yo entiendo la intención, pero quien no conoce se confunde. ¿Listo? Quien no conoce se confunde. Le estoy pidiendo a San Antonio novio, lo tengo de cabeza. Y San Antonio allá, qué dolor de cabeza, me tienen de cabeza. ¿Yo acaso insisto para dar novio? No va a dar novio, si es que él no puede dar nada. Hermanos queridos, el qué está en la total confianza en Dios, en la disponibilidad para la sorpresa y en la confianza también que se tiene para presentarle a Jesús una situación. Porque a veces empezamos, no, pero es que, ¿cómo voy a pedir esto? Yo soy tan pecadora, tan imperfecta. ¡Pida! Deje que Dios sea Dios, Él verá de qué hace con eso. Porque a veces creemos que es un tema de merecimiento, pensamiento judío, retribución. Si me porto bien me lo va a dar, si me porto mal, no. Eso es judío, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Jesús dijo todo lo contrario. Al que menos tiene, más se le da. ¿Alguna pregunta? Oye, no me han levantado la ficha amarilla. Ahora sí, te la dejaste. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Lo que voy a decir es una sugerencia, simplemente. Sin duda alguna, necesitamos conocer los textos bíblicos. No aprendernos de memoria, ni aplicarlos selectivamente, es decir, interpretarlos a mi manera. Tenemos que tener siquiera un acercamiento a lo que realmente el texto está diciendo. Ah, que yo para ir para adelante puedo hablar de matrimonio. Sí, era una boda. Ah, que María es intercesora de los matrimonios. Sí, de todo. Pero el mensaje central es la autorrevelación de Jesús. ¿Me iba a decir algo? ¿Sí? Dígame. No, pero espere, yo voy hasta allá. Pensando en el tema de nuestra madre, sabiendo ella que era madre de nuestro Señor y a la vez en lo humano, pero a la vez también sabiendo ella que tenía a nuestro Señor como su Señor, yo imaginándome cómo sería esa relación tan exclusiva, ¿no? Que ella podía quizá determinar en cierta forma humanamente, pero a la vez tenía que saber cómo discernir en su humanidad y saber que tenía a nuestro Señor en su presencia, ¿no? Hay quienes dicen que el Señor, he escuchado de que
para que cuando ya nuestro Señor Jesús estaba en su etapa, ya diríamos, de crucifixión, donde le decían, ahí tiene a tu madre, y entonces donde él no discierne, sino que nos hace entender que ya no es en la etapa humana, sino más bien en la etapa como nuestro Salvador. Dice, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi madre? Pues son ustedes. Entonces, pensando yo desde ese punto de vista, ¿sería eso que nuestra madre podría percibir que la capacidad humana de nuestro Señor, pero a la vez su capacidad divina, y por eso en la boda de Canaán, figurativamente le hizo que el Señor se pudiera manifestar? ¿Sería eso algo posible dentro de la humanidad? Vamos por partes. La primera, ¿cuándo se escribieron los evangelios? Catecismo de la Iglesia Católica, número 125 al 126, se los dejo de tarea. La primera etapa es Jesús enseñando a sus discípulos, ¿cierto? Que va del año 30, realmente es como del 27, pero bueno, en la tradición se conoce del 30 al 33. Segunda etapa, los discípulos salen a predicar. Y esa etapa dura más o menos. No, voy a aclarar la pregunta, baja la cosa amarilla esa, porque yo te dije ahora que si la tenías y me dijiste que no. Gracias. Y entonces, la segunda etapa, los discípulos salen a predicar y a formar las comunidades. Esa etapa dura más o menos unos 30 años, pero ahí ellos van a empezar a morir, ahí no están escribiendo. Tercera etapa, las comunidades ya están formadas, la gente está llegando, están evangelizando, se está creciendo esto que ya nosotros conocemos como cristianismo, y ahí es donde se va a escribir. ¿Quién escribe? La segunda generación. Las comunidades son las que escriben lo que los discípulos le enseñaron. Es decir, ustedes podrían hacer una relatoría de esto, ¿cierto? Bueno, ellos van a escribir y además van a hacer un aporte. ¿Cuál es? ¿Cómo lo entendieron? ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Juan es el último que se escribe, pero era la comunidad más crecida. La comunidad de Juan eran unos elefantes en la fe. Por eso ese evangelio es tan tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es ni que porque tenía casa que se le vea a Juan. María, en ese momento, es escogida para ser dogma, madre de la iglesia. Su papel maternal continúa, así lo leyó la comunidad joánica. En los tiempos de la crucifixión, los familiares no se podían acercar a la cruz. Los soldados no los dejaban llegar. Literalmente, pues. Todos los evangelistas nos están diciendo es cuál cercanía tenía Jesús con María y con Juan y con algunos discípulos. Que el acompañamiento dura hasta el final, pero entienden con él ahí que no ha terminado todo. Que apenas, como él mismo se los dijo, va a empezar todo eso. Entonces, María, el texto de la encarnación es un texto escrito por la comunidad, no es histórico. Y cuidado, se me les va a dar dolor de cabeza o se van a morir por eso. Si alguien queda con alguna confusión, me pregunta. No es histórico. Pero sí nos deja conocer unos elementos importantes de cómo pasó. Sin duda alguna hubo una acción de Dios sobre María, que el texto no nos dice cómo pasó. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué podía estar haciendo? Ojalá, amasando pan y levadura. Porque la experiencia de Dios se vive en la cotidianidad. Esa es la enseñanza más bella de ese texto. La encarnación de Jesús se vive en la cotidianidad.
ella tiene una experiencia profunda de Dios y su hijo es encarnado. Entonces, ¿ella cómo va a criar ese hijo? ¿Cómo ella sabe? ¿Cómo ella sabe? Como lo crían todas las mujeres de judías. Ella no salió, ay, menos mal que no fue ahora, porque con las redes, imagínate tú un post del vientre. Tengo al Hijo de Dios. Otra vez, docilidad. Que Dios lo haga cuando quiera. Y le enseñó lo que le tenía que enseñar como mujer judía. Llevarlo a la sinagoga los sábados, lo presenta al templo, lo educa, lo cuida, le da alimento. Pero no pensando en que este va a ser mañana, va a terminar en una cruz. No. Ella no está pensando eso. Ella está dejando a Dios ser Dios. Por eso es que yo soy profesora de Mariología. ¿Cómo sabe usted que yo debo preguntar? No, yo no sabía que usted me iba a preguntar. Usted hizo así medio poquito y bajó la mano y yo lo vi y dijo, se va a arrepentir, por eso le dije, me va a preguntar algo. Hermanos queridos, terminamos nuestro primer tema de y seguimos ahorita con las aptitudes del intercesor. Que Dios los bendiga.